Muy bien, y ahora sí ya está conectado con nosotros, ¿no? Gilmer Ibáñez Meléndez, él es secretario de Defensa Laboral de la CGTP y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Servicios Afines del Perú. ¿Qué tal, Gilmer? Muy buenas noches y bienvenido a Plaza Libre, la plaza de todos los peruanos. Muchas gracias por la invitación, Yure Castro, desde los trabajadores. Un saludo especial para usted y su programa y gracias por la invitación. Y estamos acá para responder algunas interrogantes y hablar de la coyuntura política que estamos en una incertidumbre también y esperemos que sea fructífera para todos los televidentes que nos estén percibiendo por este medio, ¿no? Muchas gracias, Gilmer. Antes de pasar al ámbito netamente de laboral, sindical, tú también obviamente como sindicalista tienes una posición política. ¿Cómo has visto el día de ayer pues la votación? Porque a las finales ya sabemos que lo de la vacancia se ha vuelto a caer, ¿no? Entonces por segunda vez no tienen los votos, ellos lo sabían, ya lo habíamos conversado. Ayer estuvo con nosotros Pedro Chang, ¿no? El chino, y habíamos conversado con él también sobre este tema. No tenían los votos, ya lo sabíamos, ya se sabía incluso desde antes de la presentación de la moción de vacancia. La señora de Chimpún Callao hizo un escándalo porque no le quisieron, los de la OEA no le quisieron recibir su recorte de periódico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo has visto el panorama el día de ayer? El escenario político, lógicamente, está dentro de la palestra, ¿no? Nosotros sabíamos que no iban a alcanzar los votos para poder vacar al presidente Castillo, pero sin embargo, el juego político que viene siendo la derecha es parte de un complot desde que el presidente o el profesor Castillo ganó las elecciones, siempre ha estado en agenda la vacancia, ¿no? Desde el primer día que se proclamó como presidente de la República y hasta la actualidad van dos vacancias que se va cayendo. Bueno, también es digamos, un tema que es una lección también a la derecha que ha perdido en esta vez, ¿no? Pero ellos, lógicamente, van a seguir con esta noción de vacancia más adelante. Esta es la segunda noción de vacancia que han presentado y se les ha caído y entendemos que seguramente van otra vez a trabajar en un proceso, tanto la bancada de Fuerza Popular como la bancada de la Renovación Popular, que son los dos partidos que siempre están impulsando esto, y por ahí algunos congresistas de otras bancadas como Alianza para el Progreso y algunos de Acción Popular, ¿no? Pero en realidad las dos bancadas que siempre vienen impulsando es justamente digamos, Fuerza Popular y Renovación Popular, ¿no? Pero creo que el presidente de la República, el profesor Castillo, creo que debería ver el tema de sus bases, en donde se sostiene el presidente para que se respalde a través del pueblo, que el Congreso totalmente deslegitimado no tenga, digamos, la suficiencia, capacidad para poder, o los votos más adelante para poder vacar al presidente de la República, ¿no? Desde la central nosotros tenemos una posición, vamos a ir apoyando los grandes cambios que necesita el país en tema laboral, en el tema económico, en el tema energético, otros sectores que necesitan justamente de reactivarse, ya que recién estamos, digamos, en un proceso de vacunación de toda la población en general, pero creo que lo más importante ahora que tiene que ver es el tema de la vacunación, implementar las políticas económicas que necesita el pueblo y a través también en el tema laboral, que simplemente políticas de mayor empleo con derechos y garantizar la tutela efectiva de los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Bien, ¿cómo va la situación entre la CGTP y el gobierno? ¿Hay algún acercamiento? El tema, ¿cómo va el diálogo con la ministra de Trabajo, Betsy Chávez? En realidad, se formó una comisión técnica para poder evaluar los cambios legislativos de parte del Ejecutivo, ¿no? Se viene trabajando una agenda laboral, que es justamente modificar algunos artículos del decreto legislativo 25593, que es el decreto que regula la ley de relaciones colectivas de trabajo. Digamos, en otras palabras, el derecho a la sindicalización, negociación colectiva, huelga y otros parámetros dentro
de los derechos laborales colectivos, ¿no? Se viene trabajando en ese tema, por ejemplo, el tema de el procedimiento de huelga, servicios indispensables. En el tema también tenemos la aplicación de un convenio colectivo. Se viene también trabajando el tema de ver el tema de las licencias sindicales para los trabajadores, dirigentes sindicales. Y hay todo un tema que se ha venido trabajando con una comisión técnica entre el Ministerio de Trabajo y la CGTP. Entiendo que también están con las otras centrales, la ministra Bexy Chávez, ¿no? Con ella hemos tenido una reunión, ¿no? Donde se instaló justamente esta mesa técnica, donde también justamente se planteó que se siga el mismo camino de la Agenda 19, toda vez que la CGTP planteó 24 puntos laborales, ¿no? Y dentro de ellos, en el periodo del ministro Maraví, se dejó la Agenda 19. Dentro de la Agenda 19 se han avanzado algunos puntos, pero todavía nos falta mucho, por ejemplo, el tema de la service, ¿no? Que nos preocupa mucho en el sector. Y se avanzó justamente también en el tema de modificar o precisar el tema de la actividad nuclear en el tema de selección laboral, ¿no? Que eso ha alzado las voces de la derecha y con la bancada justamente de Avanza País, que recientemente ha presentado un decreto, un proyecto de ley para derogar el decreto supremo 01/2022 que justamente la ministra Chávez sacó para limitar el derecho abusivo de las empresas terceras, ¿no? Nosotros estamos trabajando en eso para sostener que este decreto no se pueda derogar por parte del Congreso de la República, ¿no? Eso nosotros saludamos la posición del gobierno en este aspecto, pero también creemos que se debe regular el tema de la service, que son dos cosas distintas. Muchos compañeros o muchos trabajadores piensan que justamente este decreto supremo que salió recientemente, el 01/2022, justamente va a limitar el tema de la selección laboral, pero el tema de la service, que es la intermediación laboral, aún no se ha regulado. Y que justamente es en el sector que más nos perjudica a los trabajadores, ¿no? Esos trabajadores no tienen utilidades, no tienen sindicato, no tienen negociación colectiva, trabajan con sueldo mínimo, totalmente una precarización laboral. Los contratos laborales son cada 2 meses, cada mes, y viven una incertidumbre laboral. Entonces, nosotros ahí estamos apuntando que se precise justamente que estas service no hagan la actividad principal y solamente, seguramente, algunas actividades complementarias, ¿no? Pero eso es nuestro trabajo que venimos haciendo nosotros en la comisión técnica con la ministra Chávez, ¿no? Hemos tenido una reunión, en las siguientes reuniones justamente es con las autoridades de trabajo, pero desde ahí hasta la actualidad no hemos tenido. Esperemos que tengamos otra reunión para plantear nuevas alternativas. Por ejemplo, estamos planteando la compensación de horas para los trabajadores del grupo de riesgo, que también los empresarios han llamado a la ministra y que quieren también tratar este tema, porque al final los trabajadores y los empresarios ahí en este punto, por ejemplo, son beneficiados, ¿no? Que es un planteamiento que nosotros también hemos establecido en esta mesa técnica. Hay un avance ahí, pero aún todavía no se ha formado esa comisión técnica que justamente para evaluar cuántos millones se va a destinar para estos trabajadores que están en el grupo de riesgo y que deben ser compensados o exonerados por parte del Estado, ¿no? Hay trabajadores que, por ejemplo, en actualidad tienen 2 años que están en la pandemia y esos trabajadores tienen una deuda impagable, digamos, para las empresas, ¿no? Es decir, en algunos casos hemos visto, por ejemplo, que hay trabajadores que han pactado con su empleador la deuda que tienen, por ejemplo, no recibir gratificaciones por 5 años, por 6 años o 8 años, ¿no? Entonces nosotros vemos la necesidad que el Estado, como parte de su rol social y como parte de su rol, tiene que asumir esta responsabilidad con los trabajadores. Toda vez que los empresarios, por ejemplo, tienen muchas prerrogativas en la época del gobierno de Vizcarra, por ejemplo, Reactiva Perú, ¿no? Había un monto hasta de 10 millones de soles para estas empresas para que puedan reactivar. Algunas se han quebrado, otras han despedido trabajadores de ese colectivos, y hay muchas irregularidades ahí que se tiene que verificar, ¿no? Otro de los puntos que estamos tratando también es el incremento del salario mínimo de 930 a más, ¿no? Eso también nosotros Eso presionamos está al en una gobierno mesa de para que se diálogo suba todavía, ¿no? el El salario incremento mínimo. del salario mínimo.
Estamos en una mesa de diálogo. Es Bien, una de las propuestas de la central que tiene que implementarse, ya que 4 años no se ha incrementado el salario mínimo o legal que actualmente está en 930, ¿no? Es parte de la mesa que estamos ahí. bien. Siempre, lo que pasa es que en el país se ha vendido la idea, ¿no?, de que a más flexibilización laboral, lo que vamos a conseguir es que haya más empleo formal. Pero la realidad es totalmente distinta. La flexibilización laboral a las finales no ha terminado generando más empleo formal. ¿Cuál es la diferencia, pues, si de repente tienes por ahí el dato, de en qué porcentaje se ha reducido la formalización laboral o el empleo formal con respecto a antes de estas leyes? Lo que pasa es que la flexibilidad laboral siempre se concuerda que nacieron en los años 90, ¿no? Inclusive antes de los 90 se vienen implementando lo que llamamos la flexibilidad laboral, pero sin embargo a través del decreto legislativo 728 justamente se flexibiliza las relaciones laborales, ¿no? Y es que se implementa, por ejemplo, el tipo de contratación laboral, incremento de actividad, necesidades de mercado y otros tipos de contratos de trabajo. Y ahí nace justamente el tema de la service también, ¿no? Con el decreto legislativo 728. Entonces, estamos hablando de los 90 a la actualidad, sigue el empleo justamente en un 70-80% de informalidad. Solamente tenemos un 30, 29, 25% de formalidad. En realidad, la flexibilidad laboral no ha solucionado el tema de generar un empleo formal, ¿no? Más bien lo que ha precarizado en las relaciones laborales, por ejemplo, el tema de la service. Hacer es un tema muy perverso para los trabajadores, ¿no? Donde los trabajadores no tienen ningún derecho laboral. Entonces, y en los últimos tiempos, justamente, el presidente Alan García indicaba en plazas públicas que iba a eliminar este tema de la service, más bien la fortaleció en el 2017, sacando un decreto supremo, el 08-2017, ¿no? Donde justamente le da para que realicen todas las actividades principales de la empresa, ¿no? Entonces, nuestra evaluación es que la flexibilidad laboral implementada en los años 90 hasta la actualidad no ha funcionado. Y nosotros creemos que se puede generar empleo, lógicamente, con otras medidas o otros mecanismos, por ejemplo, de ver el tema. Una del tema que se ha visto, por ejemplo, las exoneraciones tributarias para que los empleadores o pequeñas empresas puedan contratar más trabajadores con empleo formal en planilla y que tengan todos sus beneficios sociales o derechos laborales, ¿no? Es uno que ya lo tiene actualmente también, ¿no? Hay una ley especial para el tema de las MIPs, pero hasta la actualidad justamente no se ha visto eso. Y hay un tema también hay malos empresarios como buenos empresarios. El tema de la fiscalización laboral es un tema que también nosotros le hemos planteado, que haya un mayor presupuesto para el Ministerio de Trabajo y un mayor presupuesto para SUNAFIL, porque Pero, de más o menos estamos hablando de 4 millones de trabajadores, solamente, si no entiendo, hay 700 inspectores. O no, sea, no abasta para todo, digamos, la población económicamente activa, ¿no? pero tenemos un problema con Sunafil también. Estuvo Y aquí dígame. uno de los secretarios de Sunafil señalando pues que no les estaban reconociendo los derechos sindicales a uno de sus dirigentes, ¿no? Y en realidad el tema de SUNAFIL es un tema que uno debería fortalecerse y otro es que el gobierno pueda destinar más presupuesto. Es uno de los temas. Pero el tema de SUNAFIL, por ejemplo, en tema de licencias sindicales, recientemente ha salido una resolución por parte de SUNAFIL, del tribunal de SUNAFIL, donde más bien recorta el derecho a la licencia sindical, ¿no? Hay criterios que han utilizado, lógicamente, contrarios a otros criterios anteriormente, totalmente distintos, ¿no? O sea, parte del empleador, que es parte del Estado, justamente, está recortando los derechos laborales de los trabajadores de SUNAFIL también, ¿no? Pero ahí se necesita justamente más fiscalización laboral para que haya un empleo más formal, ¿no? Bien. Y
Entonces, ustedes como confederación, como FEDETRIMAP, ¿cuáles son los planteamientos que están haciendo y poniendo sobre el tapete para que el Ministerio de Trabajo los tenga en consideración? Nuestra prioridad es ahorita modificar el tema del Decreto Supremo 08/2017, que es el tema que regula el reglamento de la ley de la SERVIS, ¿no? De la ley 27626, ¿no? Eso es uno de los puntos principales que nosotros venimos debatiendo ahí en la comisión técnica. Y otro punto principal también que es el tema de la compensación de horas para los trabajadores del grupo de riesgo, como parte de FETRIMAC, implementando como parte de CGTP, que tenemos el salario mínimo, que se incremente, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el tema de las licencias sindicales, que también son importantes, ¿no? Pero más específicamente los tres puntos. Tenemos el tema de la transición laboral, service, salario mínimo. Esos son los puntos principales que estamos tratando y la compensación de horas a los trabajadores del grupo de riesgo. Esos son los puntos que estamos tratando actualmente, que son prioritarios, creo, para nosotros. Y en el Congreso de la República, ¿qué tanto apoyo han recibido? ¿De qué bancadas? ¿Con quiénes están haciéndose las coordinaciones? En el Congreso de la República no hemos tenido poca actividad, ¿no? Salvo con congresista. En realidad hubo algunas reuniones con congresistas de Perú Libre, no me recuerdo ahorita, ¿no? Habíamos planteado, por ejemplo, la modificación del artículo 46 y 48 de la 728, por referencia a los ceses colectivos y la suspensión perfecta automática, ¿no? Eso justamente se vino trabajando en el anterior Congreso de la República con un compañero del Frente Amplio, ¿no? Que se elaboró el proyecto en la CGTP y que lamentablemente terminó este periodo y no pudimos ingresarlo al, al por lo menos ingrese al debate, ¿no? Este proyecto de ley nosotros lo tenemos listo, por ejemplo, que en un cese colectivo no haya suspensión perfecta de labores, y es justamente solamente modificar un párrafo de la ley de la 728. Actualmente, el cese colectivo es un despido colectivo del 10% más de trabajadores de una empresa. Por decir, si una empresa tiene 2.000 trabajadores, podría despedir, digamos, 1.500 trabajadores y aplique inmediatamente la suspensión perfecta. Es decir, se suspenden sin salario. Y en el Ministerio de Trabajo, pues, se demora, por ejemplo, ¿no? 1 año a 2 años para que resuelva en última instancia. Mientras dure el proceso de cese colectivo, el trabajador no tiene ninguna remuneración, prácticamente está despedido. Y por ahí las empresas que llaman a los trabajadores para poder negociar y desvincular laboralmente al trabajador. Es una de las cosas que nosotros nos preocupa y que esto ya viene más de 30 años y que no se ha modificado la ley. Es un tema que no compete al Congreso de la República, no compete al Ejecutivo. Eso lo hemos planteado, por ejemplo. Pero actualmente todavía no hemos tenido conexión con representantes en el Congreso de la República. Por ahí, quizá con la congresista Isabel, o con alguna oportunidad también con la congresista Sigrid Bazán, con el compañero Jaime Quito, ¿no? Con ellos más o menos hemos estado coordinando, pero más allá de eso no. Bien. O sea, bueno, esperamos que los congresistas pues, de las diversas bancadas se pongan las pilas, ¿no? Y también nos den, ¿no? Su apoyo. En ese sentido, ¿no? Los trabajadores, dice Armando Picón, dice, los trabajadores somos parte somos la parte más débil y se cometen muchos abusos contra nosotros. Los sindicatos unidos jamás seremos vencidos, dice, ¿no? La mayoría de los contratos, dice Jessica Erquinio, la mayoría de los contratos en general está desnaturalizado bajo el régimen 728, según el artículo 49. ¿Cuáles son las causales de eso? Me están preguntando. Bueno, el tema de... Nosotros sabemos que los contratos laborales salen con la 728 en los años 90, ¿no? Que es parte de la flexibilidad laboral. Y también se establece el despido arbitrario con una única compensación, que es el sueldo y medio por año como máximo 2. Eso se mantuvo hasta el 2001.
que sale una sentencia del Tribunal Constitucional y establece que el artículo 34 y 38 de la 728 es inaplicable, salvo que el trabajador decida por una compensación económica o una indemnización por despido arbitrario. Entonces hay una sentencia que justamente fue caso Telefónica. Desde ese momento hasta la fecha, el empleador no puede despedir al trabajador salvo por una causa justa de despido, ¿no? Antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, los empleadores despedían a los trabajadores y solamente le correspondía sueldo y medio por año. Y si tenías más de 15 años o 20 años o 30 años laborando, simplemente eran tus 12 sueldos y te consignaban ante el Banco de la Nación y el Poder Judicial y solamente tenías que ir a recibir ese dinero. Pero desde 2001, justamente, el Tribunal Constitucional que pone los candados y establece los criterios. Uno de los criterios es que el trabajador decide si quiere indemnización o reposición, y la mayoría actualmente se establece por reposición. La mayoría de procesos judiciales, o por lo menos el índice que tenemos nosotros, la mayoría de trabajadores va por un tema de reposición más no indemnización laboral, ¿no? Pero ahí también hay varios criterios del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema que establecen la causa objetiva de cada contrato de trabajo. Y en la mayoría de trabajadores contratados con el régimen de 728, contratos de incremento de actividad o contratos de estado de mercado, la mayoría de empresas no justifican la causa objetiva del contrato de trabajo. Es decir, que ese contrato de trabajo establezca los criterios técnicos o los criterios de ese incremento de actividad de la empresa o las necesidades de mercado que tenga la coyuntura del negocio. La mayoría de empresas no establecen. Es por eso que miles de trabajadores hemos pasado esta etapa laboral bajo procesos judiciales, ¿no? Y ahí justamente la presidenta del Congreso el año pasado justamente quería ponerle candado a través de sus 5 propuestas que al final los archivó. Justamente iban en función a esos criterios del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, que establecía que los contratos por su naturaleza son indeterminados y las excepciones son la temporalidad. Pero el planteamiento de la presidenta del Congreso era justamente que la regla general eran los contratos temporales y la excepción era los contratos indefinidos o estabilidad laboral. Justamente se ha trabajado en ese tema, se ha avanzado mucho, pero como se ha avanzado mucho, por ejemplo, en la CGTP o en la Federación, muchos trabajadores han pasado estabilidad mediante inspecciones de trabajo, mediante procesos judiciales, inclusive llegando hasta la Corte Suprema, pero ahora lo que están implementando justamente es la service. Ya no contratan con trabajadores con contratos temporales, sino que están implementando la service dentro de la actividad principal de la empresa. O sea, un trabajador service puede hacer labores del trabajador principal en la máquina de la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros ahorita es el peligro, el tema de la service. Como ya hemos pasado muchos trabajadores de estabilidad laboral bajo la detención de contrato, ahora van por otro lado, ¿no? Y hay muchos trabajadores, por ejemplo, en Cola Real, por ejemplo, que ya no le ha funcionado eso, ahora han hecho una reestructuración de la empresa que la han dividido en 4 partes. AGP era uno solo, ahora la ha dividido en 4 empresas. Ya el sindicato lo hace articulado, por ejemplo, ahí, ¿no? Y ahí también nosotros hemos planteado, por ejemplo, la negociación colectiva por grupo económico. Es uno de los puntos que tendríamos que debatir. Justamente es una prerrogativa del Congreso de la República que tenemos que cambiar la ley. Entonces, hay muchas cosas que se pueden modificar ahí, ¿no? Bien, acompáñanos, Gilmer, un favor. Tenemos un informe que ha preparado producción sobre las preguntas sobre el tema laboral, fundamentalmente. Acompáñanos a ver el informe, ¿sí? Por favor. Ok, gracias. El 25 de marzo, la bancada de Avanza País presentó un proyecto de ley para derogar el reglamento de ley y decreto legislativo que regula los servicios de terciarización propuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Este había sido planteado e impulsado por la ministra del sector, Betsy Chávez. Esta figura se denomina intermediación laboral. Y ojo, no me refiero a los consultores, colocadores autónomos o trabajadores independientes. Aquí las personas están sujetas a un horario
están sujetas a órdenes y están en planilla, pero no de la empresa usuaria, es decir, de la empresa que se beneficia de esta mano de obra. El proyecto de ley que impide la regulación es el 1522-2021. En este se menciona que los congresistas que suscriben la iniciativa son Patricia Chirinos, Roselía Muruz Dulanto y Alejandro Enrique Cabero. Por otro lado, contiene las firmas de los congresistas José Daniel William Zapata, Alejandro Enrique Cabero, Diana Carolina González, Patricia Chirinos, Jessica Muruz Dulanto y Adriana Tudela. La Ley 29245, modificada por el Decreto Legislativo 1038, busca combatir abusos laborales, regular los servicios de terciarización, los requisitos, los derechos y las obligaciones que tiene la empresa principal y la terciarizadora. También señala las sanciones en los casos de abusos de estos contratos empresariales. Por otro lado, hay quienes no están de acuerdo con estas medidas regulatorias. Esa modalidad que respeta todos los derechos laborales, al igual que la intermediación también, pero esta modalidad es la que está siendo vulnerada bajo el pretexto de que habría algún tipo de incumplimiento. Señores, para eso está la fiscalización. Si ustedes consideran de que hay determinadas empresas contratistas que no están haciendo bien su trabajo o que existen elementos de desnaturalización del sistema, está la inspección del trabajo y los inspectores ahora están empoderados para poder decir, señores, esta figura está desnaturalizada, incorporen los trabajadores a la planilla. Pero ¿por qué tiene que sufrir los platos rotos las empresas que sí trabajan de manera formal? El mismo día que se publicó el decreto, la Cámara de Comercio de Lima informó que esta restringe y limita la terciarización de servicios. Ello lo calificó como una flagrante transgresión al principio de jerarquía normativa previsto en la Constitución del Perú. Bien, ahí está el informe que teníamos sobre el tema de la tercerización laboral. Me comentan aquí, me dice, uno puede solicitar, ¿no?, reposición, ¿no?, o indemnización, uno de los dos, pero sí se puede solicitar más daños y perjuicios, ¿no?, lucro cesante, daño moral. Bueno, una demanda que se establece las pretensiones, justamente reposición a su puesto de trabajo, destrucción de contrato en caso de contrato temporal, ¿no?, y también daño lucro cesante, daño emergente o daño moral, ¿no? Es parte de un proceso judicial que se puede establecer y que queda a criterio del juez que dé el tipo de daños, ¿no? Toda vez que, por ejemplo, en un despido fraudulento, despido incausado, ha establecido algunos criterios que no es aplicable el artículo 40 de la 728, que son las remuneraciones devengadas, pero sí es compensable con el tema de daños y perjuicios en función al lucro cesante, ¿no? En esa parte sí. Ah, interesante. Sí, siempre es bueno que Y este régimen 728, ¿cuál es el problema para que no desaparezca? Porque viene, bueno, desde la época de Fujimori y obviamente pues las condiciones han cambiado muchísimo, ¿no? Justamente viendo el informe, ¿no?, de que han proyectado en la pantalla, por ejemplo, el tema de la terciarización laboral, se ha debatido en los últimos días con referencia a la controversia que ha generado el decreto 01/2022, ¿no?, y algunos rostros ahí, abogados de las empresas, que han tomado posición, es decir, que ese decreto es inconstitucional, ¿no? Y por ello, pues, han presentado un proyecto de ley, la bancada de Avanza País, a la cabeza con el señor Alejandro Cabero, la señora Tudela y la señora Patricia Chirinos, ¿no? Que nosotros justamente vamos a salir a marchar en contra de eso el día 7 de abril, ¿no?, contra ese proyecto que ha presentado la bancada de Avanza País. Pero luego de ver el tema de las motivaciones del proyecto de ley, porque el proyecto de ley, una de las cosas que tiene que tener motivaciones para justificar cuál es la naturaleza que se quiere modificar, ¿no? Y dentro de las motivaciones
lo que establecen las motivaciones del proyecto de ley, por ejemplo, está, lo que dice al inicio es que ha sido elaborado por una asociación de integridad. Y luego de buscar la información, la asociación de integridad es parte, un brazo, digamos, de la CONFIEP, ¿no? Entonces, ese proyecto de ley ha sido elaborado por la CONFIEP. Detrás de tumbarse la 01-2022 está la CONFIEP. Es por eso que nosotros hemos planteado una plataforma de lucha para respaldar este proyecto de ley, digamos, el decreto supremo ya establecido, donde prohíbe la empresa principal transferirse las actividades nucleares del negocio de la empresa. Entonces nosotros totalmente vamos a respaldar la norma y vamos a rechazar este proyecto de ley que viene de la bancada de Avanza País y a la cabeza la señora Patricia Chirinos y el señor Cabero, ¿no? Y ya estamos haciendo las coordinaciones para marchar al Congreso de la República contra esta bancada, ¿no? Con el tema de referencia a la 728, una de las cosas que tiene que ver, por ejemplo, en la 728 es el tema de la suspensión perfecta automática en el cese colectivo, uno de los puntos que nosotros estamos haciendo. Porque en todo procedimiento administrativo siempre hay el derecho a la defensa o el derecho al debido proceso. Pero en este caso, el empleador solicita cese colectivo y de manera automática se activa la suspensión perfecta. Ni siquiera el trabajador puede ejercer su derecho a la defensa y tampoco su derecho al debido proceso o el derecho a la contradicción. Simplemente se aprueba de manera automática. Y nosotros creemos que eso es totalmente inconstitucional, es totalmente injusto, es totalmente ilegal. Nunca se ha planteado esta modificatoria. Recientemente, con el tema de la pandemia, justamente se ha habido miles de trabajadores despedidos bajo esta modalidad y lo que las empresas han aprovechado. Claro. Otro de los puntos, por ejemplo, muchos de los abogados del otro lado dicen que la 728 más bien debería implementarse el tema de despidos. En el tema de despido, por ejemplo, en el artículo 25, la 728, tenemos una cantidad de tipificación de despidos. Entonces, estamos hablando de una seguridad relativa o de una seguridad laboral absoluta. En este caso, nosotros entendemos que el Perú es relativa porque hay un montón de mecanismos que el empleador, cuando el trabajador comete una falta grave, lo puede despedir. Inclusive en su reglamento interno o en el reglamento de seguridad del trabajo también lo puede establecer, según el artículo 25, inciso A, de la 728. Entonces, y otro de los temas, justamente, los contratos temporales, que establecen desde el artículo, si no recuerdo, 58 hasta el 73, ¿no? Hay una cantidad de contratos temporales que debe establecerse como regla general los contratos indeterminados, ¿no? Y ahí, justamente, por ahí creo que el tema de contratación, el tema de suspensión perfecta, el tema de faltas graves, el tema del despido por deficiencia del trabajador, también es un tema cuestionable, ¿no? Simplemente el empleador te califica con cualquier jefe o cualquier gerente de la empresa y simplemente te despide sin ninguna corroboración, por ejemplo, ¿no? Lo que se podría plantear, por ejemplo, los despidos a los dirigentes sindicales también. Es lo común que cuando se forma un sindicato, lo primero que van es contra los dirigentes a despedirlos. Ahí, por ejemplo, si bien claro hay un fuero sindical que establece la 25593, pero también la 728 lo considera como despido nulo, pero sin embargo te despiden y luego de un largo proceso judicial te reponen a tu puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí se podría plantear pasar todos los filtros y el Poder Judicial, una vez que el juez determine que sí en realidad has cometido una falta grave a un dirigente sindical, no recién se lo puede despedir. Pero acá es totalmente al revés, ¿no? Y muchos trabajadores sindicales se han despedido. Tenemos ahorita, por ejemplo, un compañero despedido en la empresa Huenco Perú, dirigente sindical, recientemente despedidos. Y así le puedo mencionar varios compañeros que solamente por ejercer su derecho a la libertad sindical vienen siendo despedidos por los empleadores. Al final del proceso ganamos, pero el Poder Judicial totalmente una demora 1 año, 2 años, 3 años. Lógicamente hay un mecanismo de poder presentar medidas cautelares o otras alternativas para que regresen lo más pronto posible y puedan ejercer su derecho a la libertad sindical, pero sin embargo, con el tema de justicia que tenemos en el país,
hay mucha carga procesal y demora los procesos. Sí, pues por eso los procesos sumarísimos en el Perú, que deberían durar 6 meses, duran 3 años. Eso, bueno, me indican el tema, bueno, una de las abogadas de las empresas señalaba en el informe, pues que, pero para eso está Sunafil, que vaya, verifique, pero Sunafil, hablábamos justo ahorita de la persecución a los dirigentes sindicales, y Sunafil justo estuvo, como le comenté anteriormente, un dirigente del sindicato de Sunafil señalando pues que no les querían dar la licencia sindical, ¿no? Entonces, ¿cómo fiscaliza Sunafil si tiene una amplísima carga laboral, ¿no? Es justamente el tema que se ha planteado en la comisión técnica, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros decimos que se contrate más inspectores de trabajo, ¿no? Pero eso pasa también por un mayor presupuesto a Sunafil. Entonces, la mayoría de abogados de empresas dicen, no, pero ¿para qué se modifica la ley de transición laboral, o por lo menos el reglamento que se ha precisado, pero sí Sunafil tiene que cumplir su rol? En realidad, Sunafil actualmente no da abasto con la cantidad de trabajadores que existe en el país. Entonces, pero como ya le indicaba, pues un tema de poder modificar algo ahí en el tema, por ejemplo, de la ley de inspección laboral, también hay una deficiencia que nosotros también tenemos un tema que debatirlo también con Sunafil. Por ejemplo, cuando se hace un proceso inspectivo, por ejemplo, se tiene que levantar la reserva de identidad del trabajador para que recién Sunafil pueda fiscalizar a la empresa. Es decir, el trabajador que quiere que se le cumpla sus derechos, si ve que el empleador le está vulnerando o está contraviniendo sus derechos, él denuncia a Sunafil, pero para eso tiene que firmar un documento que levanta la reserva de identidad para que recién proceda la investigación. Entonces el trabajador lógicamente tiene miedo y nunca denuncia, porque al final está ahí el documento, llega Sunafil al empleador y prácticamente el trabajador despedido. Es una de las cosas que nosotros hemos verificado también. Claro, El tema de las diligencias de Sunafil es un tema también que nos preocupa como central, porque lógicamente las empresas, como tienen poder económico, van con sus abogados, van con un staff de abogados a las diligencias, pero sin embargo el trabajador no lo dejan ingresar a participar a esto. Y esa es competencia, según Sunafil actualmente, del inspector que sea. Lo que nosotros estamos diciendo, por lo menos que se deje ingresar a los dirigentes sindicales, de sindicatos, de federación y de confederación. Lógicamente el trabajador no tiene para pagar 1.000 soles por una diligencia de una investigación en Sunafil, ¿no? Pero sí lo tiene el empresario, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo ahí la posibilidad también que participen los dirigentes sindicales en este tipo de inspecciones laborales, ¿no? Claro, incluso tenemos ahí el tema de la hostilidad, pues, ¿no? La que tú señalabas, ¿no? En el artículo 30 del decreto legislativo 728, o sea, en las empresas se está viendo esos actos de hostilidad. En todas las empresas, en realidad, cuando se forma un sindicato, se implementa estas políticas de utilización laboral, ¿no? Le cambian de turno de trabajo, lo trasladan de un puesto a otro puesto de trabajo. Todos los artículos, por ejemplo, que señala el artículo 30 de la 728, ¿no? Pero el trabajador, en la misma 728, dice que cuando el trabajador siente hostilizado, le puede cursar una carta de fecha cierta o una carta notarial al empleador para que éste en 6 días responda o revierta la hostilización que el trabajador considere, y luego de esos 6 días el trabajador puede ir a la vía judicial, ¿no? Es también uno de los mecanismos que se utiliza. Pero pues las empresas, lógicamente, utilizan estos. Mayormente tenemos muchos casos, por ejemplo, que dirigentes sindicales los han despedido. Hay una reposición a su puesto de trabajo, pero el empleador le sigue pagando y no lo deja ingresar a laborar a su puesto de trabajo. Simplemente que no esté en la empresa, ¿no? Como por ejemplo el caso de Inomoto, hay un compañero secretario general que lo despidieron, se repuso, ¿no? Y finalmente hasta la actualidad no va a la empresa a trabajar. La empresa le sigue pagando, ¿no? Y no lo quiere la empresa.
Eso, por ejemplo, se considera un acto de hostilidad también, ¿no? Y ahora lo ha puesto más aún en un tema de una licencia con goce de haber sujeta a compensación, cuando en realidad no le corresponde porque no está en el grupo de riesgo, ¿no? Y así tenemos miles de trabajadores, ¿no? Que ven este tema de los dirigentes sindicales como un tema de obstrucción a la producción, ¿no? Entonces, pero en realidad lo que permite el sindicato justamente es conversar y tener una buena relación laboral con los empleadores y cumplan las disposiciones legales, pero estamos en un país, lógicamente, con una tasa muy baja de sindicalización y eso es un trabajo que tenemos que hacer los dirigentes nacionales y dirigentes de base, ¿no? Sí, bueno, es que la flexibilización laboral tuvo un objetivo claro, destruir el sindicalismo en el país, ¿no? Esa era una política neoliberal la cual estuvo enfocada precisamente a eso, para que no haya precisamente la fortaleza de los sindicatos y en ese sentido no puedan pues tener la fuerza para poder reclamar sus derechos. Muy bien, mi estimado Gilmer, espero que a nuestros televidentes les haya quedado claro el trabajo que vienen realizando ustedes en la FETRIMAP y a través de la CGTP como Central General de Trabajadores, ¿no?, del Perú. Y bueno, tus palabras finales para todo el público de Plaza Libre. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios nos permiten llegar a todos los trabajadores del país, donde los más vulnerados justamente de la relación laboral son los trabajadores. Nosotros como central venimos trabajando de manera ardua para articular a todos los trabajadores y ser una fuerza única, ¿no? Por ejemplo, en nuestra federación, que es una federación nueva, en los últimos años ha crecido y nos parece muy bien que nos posicionemos y comencemos a afiliar más sindicatos y más compañeros que se unan al movimiento sindical, porque como sindicato o como trabajador no tienes la fuerza para luchar por mejoras condiciones de trabajo, proyectos de ley a por los trabajadores. Tenemos ahorita, por ejemplo, como ya le había mencionado, el tema de la service, el tema de atracción laboral, el tema de la negociación colectiva, quizá más adelante por rama de actividad, que fortalece justamente el movimiento sindical, la negociación colectiva por grupo económico, que es una de las propuestas que nosotros vemos, las cotizaciones sindicales a los sindicatos, a las federaciones y confederaciones. ¿No? Lógicamente, toda institución debe fortalecerse en función a su economía y en función a su articulación y la capacidad de convocatoria que tengan las organizaciones sindicales. Nosotros comenzamos, por ejemplo, en el 2015, que reestructuramos la federación con 200 afiliados. Actualmente vamos bordeando los 6.000 trabajadores afiliados, ¿no? Y seguimos en esa línea a nivel nacional, fortaleciendo a los compañeros, ayudándolos, apoyándolos. Y cuando tenemos que salir para luchar por una ley que nos favorezca a los trabajadores, vamos a salir. Y este 7 de abril vamos a salir todos los trabajadores en contra de este proyecto de ley que ha presentado la bancada de Avanza País. Y vamos a ir para que se archive ese proyecto de ley y reforzar el tema del Decreto Supremo 01/2022 que restringe el derecho abusivo de los empleadores de utilizar la acción laboral para otros fines y que los derechos laborales se vean rebajados o recortados. Muchas gracias y esperemos en otra oportunidad estemos conversando en otra plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias. Gilmer estuvo con nosotros. Gilmer Ibáñez Meléndez, el secretario de Defensa Laboral de la CGTP y a su vez secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Servicios Afines del Perú.